Es un placer para mí participar de este programa que fue elaborado conjuntamente entre el Centro de Relaciones Internacionales de Salud de la Fiocruz para la Organización Panamericana de la Salud. El propósito de este módulo es reflexionar sobre los problemas actuales presentes sobre la gobernanza regional y global de la salud. Para empezar a abordar este tema, primero abordaremos la reflexión sobre el concepto de gobernanza de la salud. ¿Qué entendemos por gobernanza de la salud? La gobernanza de la salud la podemos entender como un conjunto de instituciones, patrones, estructuras y reglas de juego, acciones y medios adoptados por una sociedad para organizar la promoción y la protección de sus habitantes, de la salud de sus habitantes. Tradicionalmente, la gobernanza en salud se la ha relacionado sobre todo con el nivel nacional, en virtud de que son los países los que asumen la responsabilidad primaria en cuanto a la protección de la salud de la población. No obstante, en un contexto global como el que vivimos hoy en día, los problemas de salud y sus determinantes trascienden las fronteras de los países y, por lo tanto, es necesario desarrollar una gobernanza global y regional en salud. La gobernanza regional y global en salud se ha construido a partir del multilateralismo y se plantea como un medio apropiado para incidir sobre los determinantes globales de la salud. En el actual proceso de globalización, justamente, lo que vemos es una mayor interdependencia entre los países. Los gobiernos a nivel nacional se ven afectados justamente por estos procesos de globalización y los problemas de salud rebasan sus capacidades nacionales para dar respuestas. Por lo tanto, es necesario justamente un abordaje más multilateral y si bien muchas veces se ha desarrollado la idea de que hace falta pensar global y actuar local, tal vez los problemas actuales de salud implican todo lo contrario, o sea, pensar local, pensar a nivel nacional y un actuar en forma global. Como les decía, la gobernanza global de la salud se ha construido a partir del multilateralismo. Entendemos por el multilateralismo un conjunto de acciones e interacciones o negociaciones a través de medios e instituciones o procedimientos informales con el propósito de influenciar en una agenda política internacional o en sus decisiones. El multilateralismo involucra actores como los delegados de los Estados miembros, o sea, los representantes de los países, pero poco a poco ha incorporado otros actores como las burocracias de los organismos multilaterales, los representantes de grupos de interés e inclusive hoy en día hay fundaciones filantrópicas o diferentes grupos que están involucrados justamente con esta diplomacia multilateral en salud. ¿Qué entendemos por la diplomacia multilateral? La diplomacia multilateral es una herramienta útil para resolver problemas de naturaleza funcional o instrumental, ¿no? Ha surgido sobre todo vinculada a grandes conferencias que se han dado en el mundo vinculados a temas como el transporte, vinculados al tema de comercio, ¿no? Que tratan de dar respuestas prácticas a los países en los cuales justamente mancomunar esfuerzos le permite ganancias a todos los países. Básicamente plantea la gestión de problemas que afectan valores y expectativas del bienestar compartido de los países, problemas compartidos por grupos sociales y que impactan y que legitiman cursos de acción o políticas sociales, planteando justamente muchas veces que estas acciones permiten estabilidad al propio sistema político y una herramienta interesante para mitigar conflictos sociales, ¿no? La diplomacia multilateral implica justamente el intercambio de posiciones, generar consensos que pueden entrar en conflicto muchas veces planteando alcanzar resultados aceptables para todas las partes en áreas de interés común. Básicamente, estos consensos que se logran entre los Estados miembros, básicamente se traduce en lo que entendemos como regímenes internacionales. Los regímenes internacionales podemos definirlos como un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisión sobre un aspecto vinculado a las relaciones internacionales, en torno a la cual las expectativas de los diferentes países convergen. En salud podemos identificar varios regímenes internacionales, o sea, uno de los más conocidos últimamente ha sido el Reglamento Sanitario Internacional, que se ha reformado en el 2005, pero también tenemos otros regímenes internacionales como la Convención Marco de Tabaco o actualmente en torno del tema de salud, desarrollo e investigación se están planteando cómo arribar a regímenes internacionales que incentiven la investigación y desarrollo de productos para la salud de enfermedades negligenciadas. El multilateralismo en salud es de vieja data. Ya en el año 1851, como resultado de una epidemia de cólera que había en Europa y que afectaba el transporte marino,
de ultramar, se genera la primera conferencia sanitaria internacional en París, ¿no? De 1851 en adelante se suceden, podemos decir, 100 años de diferentes conferencias y encuentros vinculados sobre todo a las enfermedades transmisibles y cómo las mismas afectan o pueden amenazar el comercio entre los países, ¿no? Básicamente este multilateralismo plantea el desarrollo de acuerdos o prescripciones mínimas vinculadas a la cuarentena marítima a fin de generar un servicio al servicio del comercio exterior y la navegación. Desde 1851 a 1938 hay alrededor de 14 conferencias sanitarias internacionales que convocan a perfiles de diferentes tipos, o sea, tenemos la participación desde higienistas, sanitaristas, científicos, así como embajadores para evitar la propagación de enfermedades pestilentes, ¿no? Acá es donde vemos como el surgimiento de la diplomacia sanitaria tal como la entendemos ahora, en el sentido de que es una diplomacia que está combinando sobre todo perfiles de sanitaristas con diplomáticos de carrera, ¿no? Estas primeras conferencias sanitarias permitieron armonizar medidas de cuarentena, o sea, las medidas de cómo contemplar los posibles casos de enfermedades traídas por los barcos y cómo reaccionar frente a esto, y básicamente facilitaron el acuerdo sobre la necesidad de una institución para el mantenimiento y la presentación de datos epidemiológicos y coordinación de respuestas frente a una epidemia de salud pública. Esto fue evolucionando y en 1946, en un periodo de posguerra, surge la creación de la Organización Mundial de la Salud. La creación de la Organización Mundial de la Salud surge en un periodo de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, básicamente en el cual se planteaba la reconstrucción de los sistemas sanitarios de los países que habían quedado devastados por la guerra, y justamente la devastación de los sistemas sanitarios planteaba la posibilidad de la diseminación de ciertas enfermedades transmisibles, ¿no? Entonces, la intención básicamente fue crear una institución independiente de las decisiones y de otras agencias internacionales que reforzara los lazos de descubrimientos entre el conocimiento médico y las necesidades de salud pública, incluyendo la mayor cantidad de países independientemente de toda orientación política. En la creación de la Organización Mundial de la Salud se ve una influencia de la medicina social que resalta la importancia de los factores sociales, políticos y culturales en la recurrencia de las enfermedades epidémicas, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución de la OMS, vemos una idea interesante, que es la salud entendida como un derecho fundamental de los seres humanos, y la otra, la idea de la salud como una responsabilidad de los gobiernos y derechos de los ciudadanos, sin distinción de raza, religión, ideología o condición económica, ¿no? Uno de los supuestos implícitos que estuvo en la creación de la Organización Mundial de la Salud es que muchos de los problemas de salud solo podrían ser resueltos a escala global, entendiendo que los países ricos cooperen y ayuden a los países pobres para superar estos problemas, ¿no? En la actualidad, ustedes miren que en el origen de esta Organización Mundial de la Salud solo participaban alrededor de 26 países, y este proceso fue creciendo, y hoy en la actualidad la OMS está integrada por todos los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas, que son 194 países. Ustedes saben que la sede central de la OMS está en Ginebra, y la OMS se caracteriza por ser una organización sumamente descentralizada, en el cual tenemos oficinas regionales. Tenemos la oficina regional de África, la de América, la de Asia del Sudeste, la de Europa, la del Mediterráneo Oriental y la del Pacífico Occidental. Estas oficinas regionales funcionan en manera descentralizada y muchas veces reproducen mecanismos de gobernanza particulares adoptados a cada uno de estos países, pero todas en cierta manera están articuladas y coordinadas con la Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de gobernanza de la OMS, ¿no? La Asamblea Mundial de la Salud se reúne una vez por año, en el mes de mayo generalmente, y es la que fija la política general de la organización y adopta las decisiones y recomendaciones, y establece el plan general de trabajo, y es el que fija
los rumbos principales y las prioridades que tiene la Organización Mundial de la Salud para intervenir en la salud en todos los países. El otro órgano de gobernanza es el Consejo Ejecutivo, que es un consejo que está integrado por 34 Estados miembros con competencia sanitaria y que se compone de acuerdo a una representación territorial en el sentido de que cada una de estas regiones del mundo tiene una cierta cantidad de cupos en el Consejo Ejecutivo de la OMS, ¿no? Básicamente, el Consejo Ejecutivo es el que define la orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud y propone las resoluciones a la misma. A la vez, el Consejo Ejecutivo es la que propone a la Asamblea Mundial de la Salud el director general que va a coordinar y liderar la Organización Mundial de la Salud por el periodo de 5 años. Por otro lado, tenemos el secretariado, que es el secretariado de la organización, serían básicamente los empleados, que hay alrededor de 7.000 funcionarios en todo el mundo y que son liderados por la directora general y que es la que implementa las políticas que ha definido la Asamblea, adopta decisiones y recomendaciones y justamente implementa y operativiza el plan de trabajo que ha aprobado la Asamblea Mundial de la Salud. Como les decía recién, el Programa General de Trabajo de la OMS es el que define las prioridades para el cumplimiento de sus funciones y proporciona una visión estratégica de alto nivel para la organización durante 6 años. En la actualidad, el Plan General de Trabajo que está vigente es el 2014-2019 y que refleja los 3 componentes que surgieron en el proceso de reforma de la OMS, planteando que se definen programas y prioridades, la gobernanza y la visión. El Programa General de Trabajo establece las prioridades de liderazgo para las áreas claves donde va a actuar y va a tener intervención la Organización Mundial de la Salud y también ejerce su influencia en el campo de la salud mundial y orienta la forma de trabajar de los diferentes niveles del secretariado y entre ellos. A la vez, el Programa General de Trabajo fija el rumbo para lograr la gobernanza más eficaz por parte de los Estados miembros y el papel directivo y coordina justamente la OMS con el resto de actores vinculados a la gobernanza global de la salud. Este Programa General de Trabajo establece una cadena de resultados que justamente explica cómo la Organización Mundial de la Salud va a llegar a ciertos logros, efectos e impactos sobre la salud de la población y a la vez es la que permite la rendición de cuenta para que los Estados miembros vean justamente cómo la OMS ha llegado a los objetivos que se propone, ¿no? Como les decía, el Plan General de Trabajo que está vigente es el 2014-2019 y fija 6 prioridades básicas. La primera, vinculado a los objetivos de desarrollo del milenio vinculados a la salud, ¿no? Durante el último, o sea, desde la firma de la Declaración del Milenio hasta ahora, la OMS ha sido el organismo que ha hecho el seguimiento de los avances en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio en salud y justamente ha tratado de cooperar con los países justamente para eliminar las brechas en alcanzar estos objetivos. El segundo prioridad que tiene la Organización Mundial de la Salud es la cobertura sanitaria universal, planteando justamente que todos los ciudadanos puedan acceder a una asistencia de salud de calidad integral. La tercera prioridad es vinculada a que todos los países fortalezcan sus capacidades para la implementación del Reglamento Sanitario Internacional. En el 2005 se aprobó este Reglamento Sanitario Internacional. Este Reglamento Sanitario Internacional plantea los procedimientos o las normas que hay que seguir frente a la aparición de un hecho de salud pública de importancia internacional. Esto plantea básicamente ya superar la vieja idea de cuarentena, sino en un escenario globalizado donde las mercaderías están permanentemente yendo de un país a otro. Se plantea qué procedimientos se tiene que utilizar para detectar posibles eventos de salud pública de impacto internacional y cómo evitar el contagio y cómo proceder frente a esto. En este sentido, el reglamento se aprueba, pero no todos los países cuentan con capacidad suficiente para su implementación. Entonces, la Organización Mundial de la Salud viene dando cooperación a los países para el fortalecimiento de sus capacidades. La cuarta prioridad del liderazgo de la OMS tiene que ver con el tema de aumentar el acceso a los productos médicos, o sea,
La OMS es plenamente consciente de que no se puede garantizar la salud si no se puede garantizar el acceso a la cura, a los medicamentos y otros insumos estratégicos esenciales. Por ende, desarrolla una serie de actividades vinculadas a el acceso de las poblaciones a los medicamentos, ya sea por medio de compras a escala y distribuyendo la misma a los países, como por medio de estrategias para facilitar el acceso de los medicamentos a los diferentes países. La otra área prioritaria tiene que ver con los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud, planteando justamente el tomar algunas recomendaciones que se dieron en la Conferencia Mundial de los Determinantes. Y la sexta prioridad tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles en función del alto peso que vienen tomando las mismas sobre la carga de enfermedad, y esto ha tenido mucha incidencia, la incorporación de esta prioridad del liderazgo de la OMS, la Asamblea Especial de Naciones Unidas para Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que se realizó en Nueva York en el 2012. Esto determinó que la Organización Mundial de la Salud incorpore fuertemente el tema de una estrategia y un plan mundial para las enfermedades crónicas no transmisibles. Básicamente, en esta transparencia que les presentamos aparece el tema del Programa General de Trabajo, en el cual se plantean 8 objetivos estratégicos o de impacto que quiere lograr la organización. La primera tiene que ver con reducir la mortalidad de los menores de 5 años. El segundo tiene que ver con la reducción de la mortalidad materna. El tercero con el tema de reducir el número de casos de muertes vinculadas a HIV-Sida, tuberculosis y paludismo. El siguiente tiene que ver con reducir la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, que muchas veces es la causa o tiene un importante peso sobre la carga de enfermedad y la carga de mortalidad. Erradicar la poliomielitis como uno de los grandes desafíos que se plantea, erradicar la draculosis y prevenir la mortalidad y enfermedades y discapacidad generadas por emergencias. O sea, la OMS tiene una gran intervención, y como se ha visto a lo largo de diferentes emergencias de salud pública, tiene una gran intervención vinculada al tema de la mitigación de riesgo frente a emergencias y catástrofes. Y el último objetivo de impacto que se plantea es el tema de reducir la mortalidad de menores de 5 años entre zonas rurales y urbanas, tratando de disminuir la brecha justamente entre estas dos poblaciones. ¿Cómo se financia la OMS? La OMS se financia principalmente a partir de las contribuciones de los países, ¿no? Estas son las contribuciones regulares. Ahora, no obstante esto, si uno analiza actualmente el presupuesto de la OMS, estas contribuciones regulares solo representan el 23% del presupuesto de la OMS. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale el resto de los recursos de la OMS? El resto de los recursos de la OMS viene de contribuciones voluntarias o programas específicos que dan donadores, en la actualidad son alrededor del 77%, que dan donadores, inclusive que pueden ser donadores del sector privado, que vienen para finalidades específicas o para programas específicos sellados o en cierta manera direccionados sin posibilidad de injerencia de los países, ¿no? Esto plantea justamente el debate de estos recursos, y muchos países en alguna oportunidad han planteado el tema de que estas donaciones voluntarias también tendrían que pasar por la Asamblea Mundial de la Salud y tendrían que ser los países los que definan justamente la priorización en la asignación de estos recursos. Acá hay una discusión muy grande y justamente en el marco del proceso de reforma de la OMS viene planteando el tema de cómo redefinir la relación con el sector privado. A la vez, la OMS reparte su presupuesto en las diferentes regiones que les comenté, entre África, las Américas, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y la propia sede. La torta que aparece en este gráfico acá pone en evidencia cómo principalmente el país más receptor de la cooperación y de la ayuda de la OMS es África, ¿no? Realmente la región de las Américas aparece con poca relevancia en cuanto
en cuanto a este recurso, es 4,4% del presupuesto de la OMS, va a la región de las Américas. Acá, a la vez, ha habido durante las últimas Asambleas Mundiales de la Salud algún tipo de discusión en el bloque de las Américas, porque aparte de ser bajo el presupuesto que va para las Américas, el que está presupuestado, es poco lo que realmente llega. O sea, hay un problema entre lo presupuestado y lo que realmente llega a la región. Y lo que llama la atención en el gráfico, que aparece poco discernible porque son colores muy parecidos, es el porcentaje que va a África y a la sede. O sea, la directora general de la organización tiene 33% del presupuesto que aparece disponible y bajo la discrecionalidad de la propia directora, ¿no? Estos fondos son los fondos que se utilizan muchas veces para emergencias y para diferentes contingencias, pero lo que es de resaltar es que son fondos en los cuales la directora general tiene autonomía para su ejecución. En la 63 Asamblea Mundial de la Salud surgió una discusión interesante. Esto fue en el 2010, porque la directora general de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los países a mayores contribuciones para la organización, y se sucedió una situación interesante en la cual varios países salieron a preguntarle a la directora para qué quería justamente estos fondos, ¿no? Si eran para hacer lo mismo, y surge justamente todo un proceso de reforma que se originó en el 2010 y que continuó durante el 2010 hasta el 2014, de reforma de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente, en las mismas palabras de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, justamente la OMS hoy en día, frente a la incorporación de muchas áreas dentro de la salud pública, frente a esta evolución de la salud desde la época de su creación, que básicamente tenía que ver más con las enfermedades transmisibles, ahora que incorpora funciones en diferentes temas, uno de los resultados que aparece es que la OMS está sobrecargada de funciones y de tareas, y muchas veces es incapaz de responder con agilidad a los desafíos de salud global, ¿no? Producto de esta falta de agilidad es que básicamente se ha visto una pérdida de liderazgo de la OMS a nivel de la salud global, y un creciente protagonismo de algunas fundaciones filantrópicas o del sector privado dentro de la salud global. Fundaciones como la Bill and Melinda Gates, como la Rockefeller Foundation, o diferentes fundaciones que hoy en día actúan básicamente en el campo de la salud global, ¿no? Básicamente, este proceso de reforma de la OMS se disparó o tomó mayor intensidad en el 2010, pero podemos decir que este proceso de reforma tiene antecedentes de vieja data. Ya en 1992 el Consejo Ejecutivo de la OMS convocó un grupo de trabajos donde justamente lo que planteaban era cómo se adaptaba la OMS a los grandes cambios del mundo y a los desafíos actuales de la salud global. Y justamente este grupo de trabajo formuló 47 recomendaciones sobre el proceso de reforma, que han tenido sobre todo que ver con el tema del financiamiento y el tema del direccionamiento de los fondos y las asociaciones o alianzas público-privadas, ¿no? Este proceso de reforma, como les decía, en el 2010 retoma intensidad, y justamente lo que plantea es reforzar el liderazgo de la gobernanza de la salud global por parte de la OMS, y cómo justamente la OMS puede tener una mejor articulación con los diferentes actores hoy en día sectoriales o extrasectoriales, y cómo puede recuperar y extender las expectativas de los Estados miembros, ¿no? Básicamente, este proceso se tradujo en 24 documentos que fueron tratados entre la Asamblea Mundial de la Salud de la 64 Asamblea hasta la 67, del 2011 hasta el 2014, y
se plantean una serie de modificaciones que han tenido que ver justamente con tratar de superar o generar reformas para que la OMS pueda cumplir mejor su misión, priorizar selectivamente y definir objetivos estratégicos, lo que se ha traducido en el Plan General de Trabajo que antes les mencioné, la definición con mayor claridad de cuál es el papel de la OPS en la salud global, y justamente tratar de identificar con mayor claridad cuáles son los retos que debe afrontar la OMS en la actualidad, ¿no? Si bien se han implementado, como les decía, una serie de reformas vinculadas a los mecanismos de gobernanza, a las prioridades, no deja de haber una percepción en algunos actores de la salud global o los propios Estados miembros que esta reforma ha tenido un carácter más cosmético que sustantivo, ¿no? Por otro lado, les decía que hoy en día tenemos una gobernanza global de la salud y una gobernanza regional. La gobernanza regional de la salud nosotros la asociamos con la Organización Panamericana de la Salud, que es, como les decía, la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Aquí es bastante cómico porque la Organización Mundial de la Salud es más nueva que la Organización Panamericana de la Salud, que fue creada en 1902. O sea, en la región de las Américas, la preocupación por combatir las enfermedades que trascendían las fronteras es de vieja data, y ya en 1902, frente justamente a una epidemia de fiebre amarilla que se había diseminado a través del comercio marítimo, se hace la primera Convención Sanitaria Panamericana y los países de la región deciden crear en una reunión en Washington la Oficina Sanitaria Panamericana, que justamente tiene la función, o tendría la función, de recopilar datos, de investigar las condiciones sanitarias y los brotes, y de velar por la protección de la salud pública de todos los países con mira a la eliminación de enfermedades. Y básicamente la idea de incorporar medidas de saneamiento en los puertos, ¿no? Básicamente el supuesto que se plantea también es que el control vectorial puede generar externalidades a todos los países y beneficios mutuos. Entonces esta Organización Sanitaria Panamericana trata de avanzar en el desarrollo de medidas en este sentido. Esto fue avanzando, y en la Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en Cuba, creo que era la séptima Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en Cuba, se crea el Código Sanitario Panamericano, que se considera como un hito de la salud internacional, en tanto que vela por la salud de todos los países del territorio, planteando como fines la prevención y propagación internacional de infecciones o enfermedades susceptibles de transmitir a los humanos, la idea de estimular y adoptar medidas cooperativas encaminadas a impedir la introducción y propagación de enfermedades, la idea de uniformar la recolección de datos estadísticos relativos a la morbilidad y la mortalidad, la idea de estimular el intercambio de informes que puedan ser valiosos para mejorar la sanidad y combatir enfermedades, y la idea de uniformar las medidas empleadas para prevenir la introducción de enfermedades transmisibles y eliminar todo tipo de barrera o estorbo que pueda impactar en el comercio internacional. Básicamente la OPS nosotros la mencionamos y la señalamos siempre como el primer organismo de salud internacional que ha existido en el mundo, y básicamente la idea que se plantea es la mancomunación de esfuerzos, justamente, y cooperando todos conjuntamente para erradicar enfermedades. Desde aquellos momentos de creación de la Oficina Sanitaria Panamericana a la actualidad ha pasado bastante tiempo. O sea, en el 46, cuando se crea la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana empieza a actuar como la Oficina Regional de las Américas, y posteriormente en el 50 la OPS se constituye como en el organismo especializado del Sistema Interamericano, o sea, de la OEA, para la salud pública en la región. Básicamente en la actualidad tenemos 35 miembros plenos, o sea, miembros, y después tenemos estados observadores que funcionan como estados observadores Portugal y España. A la vez tenemos otros estados observadores que pueden ser territorios
que participan en la OMS en calidad de, como Nassau, por ejemplo, que es un territorio que participa con voz pero no tiene voto. Hoy en día los organismos de gobernanza de la OPS son tres básicamente. El organismo supremo de gobierno es la Conferencia Sanitaria Panamericana. Después tenemos la Conferencia Sanitaria Panamericana, se reúne cada 5 años, ¿no? Después tenemos el Consejo Ejecutivo, que sería el grupo de trabajo de la Conferencia Sanitaria Panamericana, que está integrado por 9 países que tienen un mandato de 3 años dentro del Consejo y que se van, del Comité, perdón, y que se van alternando. Y la Oficina Sanitaria Panamericana, que está liderada por el director, en la actualidad la directora, y que tiene bajo ella el secretariado, ¿no? Visando justamente la idea de tratar de alinear la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud y de todos los socios de cooperación para el desarrollo, los países de las Américas han decidido la creación o la elaboración de una agenda de salud de las Américas, ¿no? Este instrumento de mucho valor político ha permitido justamente la orientación de todos los interesados a contribuir, o todos los cooperantes con la intención de contribuir a la mejora de la salud pública de la región, justamente dándole un marco para su actuación, ¿no? Esta Agenda de Salud de las Américas fue un proceso participativo donde fue elaborado por los propios estados partes, o sea, los propios estados miembros de la OPS, ¿no? Y que básicamente trabajaron en elaborar un documento que justamente sobre los valores de la solidaridad entre los países, sobre los valores de tratar de atender las necesidades de salud pública de nuestros pueblos, y trabajar en conjunto, plantearon un documento que alinee la cooperación de todos los socios para la región. Básicamente, esta Agenda de Salud de las Américas tiene 8 líneas de acción. La primera tiene que ver con el fortalecimiento de la autoridad sanitaria, o sea, la idea del fortalecimiento de la rectoría en salud pública, ¿no? Visando justamente que la autoridad sanitaria se constituya como el gran director de orquesta que dirija todos los esfuerzos de los sistemas de salud, ¿no? El segundo línea de acción tiene que ver con el abordaje de los determinantes de la salud. Es de destacar que la Agenda de Salud de las Américas se aprobó en el 2008 y la OPS fue pionera en el sentido de tratar de establecer o priorizar estrategias para abordar los determinantes de la salud, planteando como línea de acción priorizada por los países el abordaje de los determinantes, ¿no? La tercera línea de acción tiene que ver con el tema de aprovechar el conocimiento de la ciencia y la tecnología, la idea justamente de tratar de disponibilizar y poder poner acceso a la información, a la ciencia y a la tecnología de todos los Estados miembros, entendiéndola más como un bien público regional, ¿no? La cuarta línea de trabajo tiene que ver con el tema de fortalecer la solidaridad y la seguridad alimentaria, en el sentido de que tratar de avanzar en eliminar los niveles de desnutrición o malnutrición infantil y de todos los actores en la región, ¿no? La quinta línea tiene que ver con la disminución de las inequidades de salud al interior y entre los países, básicamente con la idea de tratar de avanzar en este tema, ya que la región, si bien ha evidenciado en los últimos años un aumento significativo de la esperanza de vida o aumento o mejora de todos los indicadores sanitarios, lo que se siguen percibiendo son grandes brechas en los estados de salud de la población entre ciertos países más ricos y más pobres y a la vez al interior de los mismos, ¿no? La sexta línea de trabajo o línea de acción tiene que ver con reducir los riesgos y la carga de enfermedad, ¿no? La séptima tiene que ver con el tema del aumento de la protección social y el acceso a los servicios de salud de calidad, planteando justamente el tema del fortalecimiento de los servicios y los sistemas de salud para la región. Y la octava línea tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión y el desarrollo de las personas que trabajan en la salud, entendiendo que el sector salud es un sector de uso intensivo de mano de obra, entendiendo que el sector salud, gran parte de las decisiones se deben a las decisiones de sus recursos humanos o de las personas que trabajan ahí, y que es
necesario justamente fortalecer su gestión y desarrollo. Este proceso de Agenda de Salud de las Américas se aprobó en el 2008 hasta el 2016. Ya en el 2012 se elaboró la evaluación de medio término. Y de esta evaluación, que también fue elaborada por los países, se visualizó un progreso significativo en en las 8 líneas de acción. No obstante esto, llamaba la atención o de la evaluación, las recomendaciones planteadas tuvieron que ver sobre todo con el desconocimiento que algunos organismos internacionales tenían de esta agenda, o un uso parcial que habían realizado de esta agenda algunos organismos subregionales de integración regional como Mercosur, UNASUR. Entonces, una de las recomendaciones que se planteó justamente de esta evaluación es hacer un mayor uso de la misma, ¿no? Por otro lado, la evaluación de las 8 líneas de acción se realizó a partir de indicadores proxy, y si bien se observaba una evolución favorable de todos los indicadores, llamaban la atención algunos indicadores como el aumento de los casos de dengue, los aumentos de casos de tuberculosis o HIV, malaria. Otros de los temas que preocupaban era la poca disminución del gasto de bolsillo en salud, así como que la reducción de la mortalidad materna no se había dado de la manera esperada en la región, ¿no? Esto nos plantea un desafío a nosotros, los que estamos en las organizaciones de relaciones internacionales de los ministerios de salud, justamente en fortalecer los esfuerzos justamente para la apropiación de esta agenda, y que esta agenda se traduzca en políticas nacionales, y cooperar con otros actores o socios claves para tratar de profundizar estos objetivos o líneas de acción. A su vez, la Organización Panamericana de la Salud ha tomado como base esta agenda para la elaboración del plan estratégico. El plan estratégico del OPS sería al OPS lo que es el Programa General de Trabajo, o sea, es el máximo instrumento de planificación que presenta las orientaciones estratégicas de la organización, basada en prioridades colectivas de los Estados miembros, y especifica los resultados que se pretende alcanzar, ¿no? Básicamente, el plan estratégico del OPS se articula con el Plan General de Trabajo de la OMS, pero profundiza o prioriza algunos temas como los que surgen de la Agenda de Salud para las Américas, o vinculados a las estrategias de cooperación de los países que cada uno de los países ha trabajado, priorizando ciertos temas que se pretenden profundizar a nivel regional, ¿no? Básicamente, el plan estratégico se plantea 9 áreas o líneas de trabajo clave que tienen que ver con mejorar la salud y bienestar con equidad, asegurar que los recién nacidos y los menores de 1 año inicien su vida de una manera saludable, garantizar la maternidad sin riesgos, reducir la mortalidad debido a la baja calidad de la atención de la salud, mejorar la salud de la población adulta haciendo hincapié en las enfermedades crónicas no transmisibles y en los factores de riesgo, reducir la mortalidad por estas enfermedades crónicas no transmisibles, frenar la mortalidad prematura debido a violencia, suicidios, accidentes en adolescentes y adultos jóvenes, eliminar enfermedades transmisibles prioritarias en la región y evitar muertes y enfermedades y discapacidades derivadas de las situaciones de emergencias, ¿no? La manera como se baja o se operativiza este plan estratégico es a través de diferentes presupuestos bianuales. El presupuesto de la OPS, al igual que el de la OMS, se constituye por contribuciones regulares o contribuciones de los países, ¿no? que están establecidas según un criterio, una escala que establece la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ¿no? Las contribuciones o los recursos que le pasa la OMS al OPS, ¿no? Que es este 4,4% que les deriva del presupuesto que tiene a nivel global, ¿no? Y de contribuciones voluntarias o donaciones que, al igual que la OMS, recibe el OPS, ¿no? Básicamente, los problemas con respecto a estas contribuciones voluntarias es muy similar al de la OMS, en el sentido de que los países no tienen manera de priorizar
la asignación de estos recursos a actividades concretas. Estos fondos vienen cerrados para programas o para actividades sin la injerencia de los cuerpos directivos de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Básicamente, el nivel de estas contribuciones voluntarias son de diferentes tipos. Hay desde contribuciones de agencias de los países hasta contribuciones de fundaciones y del propio sector privado, ¿no? En el cuadro que se presenta justamente acá aparece el tema el presupuesto actual, que según el presupuesto 2016-2017 tiene 198,2 millones de dólares que son aportados por las contribuciones señaladas de la OPS, ¿no? 25 millones que son de ingresos presupuestados de la OMS, o sea, son ingresos que surgen por diferentes actividades que está haciendo la OPS. Las contribuciones voluntarias, como les decía, son 211 millones, ¿no? Y las asignaciones que le transfiere la OMS a las Américas son 178 millones de dólares, ¿no? En total el presupuesto son 612,8 millones de dólares. Estos recursos se reparten o son asignados por el plan estratégico y justamente el plan estratégico y el presupuesto bianual ha priorizado algunos países en los cuales la OPS va a priorizar la cooperación y a la vez ha priorizado las líneas estratégicas que les comentamos anteriormente. Básicamente lo que tratamos de presentarles a partir de la presentación que hicimos es que la gobernanza de la salud global y regional implica el desarrollo de negociaciones internacionales que caen básicamente bajo la órbita de estos dos organismos, de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, ¿no? Estos procesos de negociación son de múltiples niveles, de múltiples actores, y justamente en estos procesos se da forma y se gestiona el entorno de la política global para la salud, ¿no? Lo que se observa en este tiempo desde la creación de la OMS a la actualidad es que el número de acuerdos que son vinculantes o que son de cumplimiento obligatorio de los países es muy bajo. O sea, la mayoría de estas resoluciones que se plantean tanto en la Organización Mundial de la Salud como en la Organización Panamericana de la Salud son reglamentos o resoluciones que tienen un carácter que sugiere a los países o insta a los países para, pero el poder que ha tenido la OMS justamente en dar reglamentos o regímenes internacionales vinculantes es muy bajo y está prácticamente reducido al Reglamento Sanitario Internacional y a la Convención Marco de Tabaco, ¿no? Esta es una área que justamente a partir de la gobernanza, a partir de la diplomacia multilateral en salud se podría desarrollar y profundizar justamente a partir del consenso con todos los países, ¿no? En los últimos años, la percepción de los riesgos de la salud pública susceptibles de una gobernanza global y regional se han ampliado, planteando justamente la necesidad justamente de mayor diplomacia en salud a través de marcos legales internacionales. La diplomacia hoy plantea justamente la necesidad de funcionar dentro de un mundo multipolar y dentro de estructuras múltiples y dimensiones globales de gobernanza global y regional, incluso muchas veces involucrando no solo el nivel regional, sino el subregional, ¿no? En estos procesos lo que vemos es que esta diplomacia no es solo llevada a cabo por diplomáticos de carrera, sino que involucra muchas veces o casi la mayoría de las veces a los cuadros, a los funcionarios de los ministerios de salud, por los cuales es necesario justamente una mayor capacitación y es necesario que todos juntos nos capacitemos y un proceso de aprendizaje compartido justamente para fortalecer las capacidades de los ministerios de salud, ¿no? Básicamente lo que se visualiza en este proceso desde la creación o de las primeras conferencias sanitarias panamericanas o de las primeras conferencias mundiales de la salud, vemos cómo la diplomacia primero abordaba sobre todo la dimensión bilateral para avanzar en
dimensión más multilateral y justamente de una relación entre actores, sobre todo gubernamentales. Hoy en día incorpora actores gubernamentales a las burocracias de los propios organismos internacionales, pero también establece relaciones con otros actores como las fundaciones filantrópicas y diferentes organismos. Y básicamente la otra cosa que se observa en este tema es que se amplía la gama de instituciones y de instrumentos, y muchas veces que las decisiones vinculadas a la gobernanza de la salud involucra a las instituciones sectoriales como otras instituciones. Estos temas van a ser justamente vistos en el módulo siguiente, que es el módulo 4. Muchas gracias.